Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Bueno, pues otra vez volviendo al mensaje de nuestras autoridades, recuerden seguir los 5 pasos que habíamos visto la semana pasada para erradicar el contagio del coronavirus. De la semana pasada al día de hoy sí hubo muchos casos positivos. Desgraciadamente esto solo se va a controlar o a detener en su momento con nuestra participación. Si nosotros nos quedamos en casa, recuerden fomentar esta idea de quedarse en casa para que no nos expongamos ante dicho virus. Bien, hubo dudas con respecto a la clase anterior, ya las despejé a través del correo electrónico. Recuerden que ese va a ser nuestro canal para estar en constante comunicación los días que tengamos estas clases en línea. Y pues recuerden también que todos sus documentos, sus trabajos, los suban a su carpeta de Drive. Tenemos el tema de la Revolución Mexicana. Este tema es bastante amplio, entonces sí va a ser necesario que vayamos deteniéndonos punto por punto o etapa por etapa para que vaya quedando claro todo esto. Se puede meter a su Drive en su carpeta. Creé una carpeta que se llama Revolución Mexicana, está de color rojo y ahí les puse 5 fotografías. Una es una pequeña línea del tiempo donde acontecen fechas claves. Es una infografía bastante interesante que encontré que les va a ayudar mucho, no solo para la clase de hoy, sino para sus clases de Comipems. Y pues en las otras 4 son unas fotografías en donde en 4 imágenes pues se resumen la Revolución Mexicana o parte de la Revolución Mexicana. Chequenlas y es bastante interesante ver estas imágenes. Bien, comencemos con la Revolución Mexicana. Recuerden que esta es un acontecimiento histórico, uno de los más importantes que ha tenido este país, puesto que inicia por la poca simpatía que se tenía con el presidente entonces, que era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya había cumplido su mandato de gobierno, se había excedido prácticamente 30 años en este mandato, y pues la gente estaba muy molesta con estas situaciones. ¿Por qué? Porque gran parte de México era pobre, porque Porfirio Díaz no permitía ningún otro tipo de inversión que no fuera la extranjera, todo al precio de, pues como él decía, el orden y el progreso social, que pues en su momento sí lo alcanzó, y como lo hemos mencionado aquí, pero pues desgraciadamente el costo de muchas vidas humanas y de la poca libertad de expresión que él permitía. Entonces, pues desgraciadamente hubo muchos muertos, mucha falta de oportunidades, no hubo democracia, y pues este descontento se generalizó en prácticamente todo el país, y surge un personaje que va a ser el estandarte de esta revolución. Estoy hablando de Francisco de Madero. Francisco de Madero va a ser un hacendado, una persona que tenga mucho poder en la parte norte de México, y pues al tener este poder adquisitivo muy importante, pues sí va a tener los medios para poder iniciar con estas campañas políticas alrededor de todo el país. Se va a apoyar en 2 personajes que más adelante van a ser trascendentes para la historia de México, como van a ser Emiliano Zapata en el sur y Doroteo Arango, o mejor conocido como Pancho Villa, en la parte norte del país. ¿Por qué? Aquí una pregunta que me han hecho en las clases: ¿por qué se cambió el nombre de Doroteo Arango a Pancho Villa? Cuenta la historia que en una ocasión de Doroteo Arango trabajaba en una hacienda, era un peón, y pues como muchos de los peones de la época era explotado por el hacendado. En una de estas situaciones, uno de estos días que él estaba trabajando en dicha hacienda, él entra a las caballerizas y se da cuenta que el hacendado pretende violar a su hermana. Él, a manera de defensa, toma el arma del hacendado y lo mata. En ese momento, ante el temor de lo que pudiera pasar, Doroteo Arango decide cambiarse el nombre porque lo estaban buscando para matarlo, para darle fin a su vida.
porque había matado a uno de los hacendados más importantes del norte de México. Entonces, ante este miedo, ante este temor, decide cambiarse el nombre a Pancho Villa, que es con el que va a pasar a la historia de México y que es uno de los personajes más interesantes de esta etapa de la historia. En su momento vamos a analizar a Villa. Bien, pues Francisco de Madero se apoya de estas dos facciones, de la parte norte y de la parte sur de México, para iniciar con esta revolución y con el apoyo de estos dos personajes para derribar el régimen de Porfirio Díaz. Pues este apoyo lo recibe, afortunadamente, pues sin necesidad de tantos asesinatos como uno hubiese pensado en esta primera etapa. Francisco y Madero va a lograr el objetivo, que va a ser al fin llamar a unas elecciones y poder competir por la presidencia de la República. Afortunadamente para él, pues gana las elecciones y es nombrado el presidente de México. Paralelamente a este hecho, Porfirio Díaz sale del país, exiliado en 1911, y pues de este exilio no va a volver jamás. Para este año del 20 de noviembre de 1910, Francisco Madero, es electo presidente de México. Para el 6 de noviembre se celebró la primera elección democrática en el país, en donde después de más de 30 años, Francisco Madero es nombrado el presidente de México después de esos 33 años de poder por parte de Porfirio Díaz. Aquí se inician muchas etapas de la independencia de México, en donde va a haber muchas alianzas, muchas traiciones, muchas muertes por parte de estos líderes que van a ser los principales caudillos de la Revolución Mexicana. Aquí viene un dato interesante de Comipems, que es el Plan de Ayala. En Comipems les preguntan algo así como de quién redacta o cuál es el contenido del Plan de Ayala. El Plan de Ayala es un documento que redacta Emiliano Zapata, y en este Plan de Ayala uno de los principales puntos o objetivos es la protección de la tierra. Hay una frase que pasa a la historia que es extraída de ese Plan de Ayala que dice: la tierra es de quien la trabaja. Esto ya lo hemos visto la semana pasada, en donde esta cuestión del trabajo de la tierra va a ser únicamente para las personas que la trabajan. El beneficio solamente va a ser para las personas que trabajan la tierra, puesto que en épocas anteriores el único beneficiado era el hacendado. Entonces este plan de Ayala pues va a traer muchos beneficios para todos los campesinos que desgraciadamente van a tener pues pocas oportunidades dentro de este México o de este México revolucionario. Bien, pues aquí nos vamos a comenzar a centrar. Emiliano Zapata es un peón que trabajaba en la parte de Cuernavaca. Ahí trabajaba en una pequeña hacienda que era de propiedad del yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. Entonces era una persona muy influyente entre los campesinos de la región. Bien, una vez terminada esta parte de la promulgación del Plan de Ayala, inicia para 1913 la llamada Decena Trágica. En esta decena trágica se ve manchado el país. Durante 10 años hubo una constante matanza en todo lo que fue el centro, en todo lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues desgraciadamente aquí comienzan a surgir estas alianzas y estas traiciones. Cuando Francisco Madero es proclamado presidente de México, hay algunas personas que mencionan que el principal error de Madero fue no haber sacado a todos los políticos que trabajaban en el régimen de Porfirio Díaz. Es decir, en lugar de barrer o de limpiar todo este gabinete, dejó a algunas personas que eran pues prácticamente fieles a don Porfirio Díaz. Y esto, pues, si lo pensamos desde el punto de vista económico, no es tan descabellado. ¿Por qué? Porque si Francisco de Madero hubiese dejado a nuevas personas, a nuevos secretarios de gobernación, secretarios de relaciones exteriores, de energía, de las dependencias que existían en el momento, hubiese existido tal vez una crisis económica. ¿Por qué? Porque estas personas no sabían cómo manejar un país, cómo gobernar un país. Entonces yo creo que va más por esa parte
en donde que Madero permite que muchas personas de este régimen de Porfirio Díaz se queden dentro del gobierno de la República. Y entre estas personas que están inmersas en este gabinete de Díaz y después de Madero es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que era un militar, él es un ingeniero que pretende el poder para sí, y pues Madero comete el error de confiar en él, y pues con este acontecimiento inicia la decena trágica. Victoriano Huerta va a ser el encargado de matar a Gustavo Madero y a Francisco Madero, junto con Pino Suárez, bueno, Madero es presidente, Pino Suárez es el vicepresidente, y los decide asesinar. Antes del asesinato, pues él opta por obligar a Madero a firmar su renuncia, y una vez que Madero renuncia, se da esta situación de la entrada al poder por parte de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces aquí también se menciona que en su momento, con engaños, Victoriano Huerta invita a comer a Gustavo Madero a un restaurante prestigioso dentro del centro histórico de la Ciudad de México, y lo engaña. La muerte que le ejecuta a este Gustavo es una muerte muy, muy poco honrosa, lo denigra, le saca un ojo, el otro ya no servía, era de vidrio, pero el ojo que tenía bien se lo saca y prácticamente lo asesina. A Madero corre con la misma suerte. Una vez que firma su renuncia, lo manda a encerrar en el Palacio Negro de Lecumberri, perdón, y cuando lo van a encerrar junto con Pino Suárez, en lugar de entrar por la parte de adelante, lo meten por la parte de atrás. Y cuando lo meten por la parte de atrás, la orden es asesinarlo, y cuando descienden del carro, argumentan que se querían escapar, y pues con ese pretexto lo asesinan. Y con este pretexto, pues Victoriano Huerta es proclamado presidente de México. Esta decena trágica va a iniciar con esta traición por parte de Huerta hacia Madero, y pues termina prácticamente con el gobierno de este personaje. Para el 26 de marzo de 1913 entra en escena fuerte otro de los personajes que va a marcar una época dentro de la Revolución Mexicana, que es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, pregunta de Comipems, va a proclamar el Plan de Guadalupe. En el Plan de Guadalupe él desconoce al gobierno de Victoriano Huerta. En esta etapa de la historia va a haber, se los había comentado en clase, va a haber mucho desconocimiento. Proclaman un plan, y ese plan que dice, desconoce al presidente en turno. ¿Por qué? Porque no permite la democracia, aun cuando Madero ya la había instaurado. Aquí todavía es un gobierno de militares, entonces por medio o a través de un golpe de estado, ustedes, bueno, en su época, las personas podían ser presidente de México por medio de un golpe de estado, sin necesidad de que tuviera estudios. De hecho, muchos de los presidentes, hasta Lázaro Cárdenas del Río, que es el último, van a ser todos de corte militar. Entonces, todavía hasta el entrado del siglo XX se tenía esta concepción de que el presidente tenía que ser de corte militar. Bueno, entonces en el Plan de Guadalupe, que proclama Venustiano Carranza, se desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Chicos, si se dieron cuenta, llegamos a la mitad de la lámina, de la infografía. No vamos a abordar toda porque es mucha información, y pues también no se trata de saturarlos. Lo que sí voy a explicar, o parte de la explicación, son las siguientes imágenes, que es donde se ve Francisco y Madero, Victoriano Huerta, y vean lo que aparece a continuación: Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, después Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. ¿Qué tiene que ver esto con la revolución? Pues que estos eran los planes. El plan, recuerden que Madero es presidente, invita al gabinete a Huerta, Huerta lo traiciona y lo mata. Posteriormente, Huerta también contemplaba a Carranza, Carranza proclama el Plan de Guadalupe, y vean lo que le pasa a Huerta. Y pues las otras dos imágenes igual son exactamente lo mismo, son traiciones. El Plan de Agua Prieta
Y pues chicos, hasta aquí hemos llegado con esta lección de Historia de México en el tema de la Revolución Mexicana. Recuerden que si tienen dudas, escríbanme y es el canal por el que vamos a estar en constante comunicación. Pues espero que pasen unas muy entretenidas vacaciones. Ahora sí pueden divertirse sin necesidad de tener presente las tareas o las preocupaciones de las tareas o de los trabajos. Ustedes atiendan las indicaciones del sector salud y pues de la SEP y del grupo La Fragua. Chequen la página constantemente porque ahí vamos a estar subiendo toda la información. Bueno chicos, nos vemos, cuídense mucho, arrivederci.